Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Giel, el agua de los 4 elementos. Lada se va a casar con el señor Krieg. El rostro de la ejecutiva que esperaba buenas noticias palideció. En lugar de las respuestas que quería, recibió un golpe inesperado. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que ahora tendría que verla convertirse en la esposa de otra persona. Guayo, ¿estás segura? ¿Cómo es posible que Lada se case? Ella me quiere. Estoy segura de eso. La boda se va a celebrar en el hotel del Grupo Guachara, en Bangkok este domingo, dijo Guayo. Eso es muy extraño. Aunque Lada esté enfadada conmigo, ¿de verdad se casaría con otra persona? No puedo creer que Lada cambiara de opinión de repente y se enamorara de alguien más. Tan rápido, dijo Dean. Ella jamás aceptaría ese matrimonio por voluntad propia. Su padre la está obligando. Apo finalmente habló con voz firme y segura. Se quedó congelada por unos minutos mientras sus primas discutían la situación, pero sabía que Lada le había hablado a menudo de su familia, de cómo nunca aceptarían su romance. Ya habían hablado antes del matrimonio arreglado, de lo mucho que le preocupaba a Lada todo eso, y en lugar de protegerle y luchar a su lado, como había prometido, Apo había empeñado todo. ¿Y ahora qué, Apo? ¿Qué vas a hacer? Si necesitas nuestra ayuda, solo dilo. Voy a detener esa boda. No dejaré que Lada se case con otra persona. ¿Y tu padre? ¿Sabes que no le agrada Lada? Si se entera que fuiste a la boda, podría repudiarte. Por la edad vale la pena el riesgo. Primero necesito ayudarla. Lo que haga mi padre después me da igual. Dean observó a su prima más joven, quien habló sin dudar. Ahora estaba segura de lo mucho que significaba la edad para esa persona. Si incluso Apo, que siempre encontraba una salida a cada problema, no había otra acción que afrontarla de frente, entonces la situación era realmente grave. Y como siempre, toda la familia Wati estaba dispuesta a estar a su lado. Deja de enojarte conmigo, Nick. Aparte de mi madre, es la única persona que importa en mi vida. Si hasta mi mejor amiga se enoja conmigo, entonces no me queda nadie. Te acabo de decir que te ames. Y mira lo que hiciste. Dejaste que tu tía te obligue a casarte con alguien que ni siquiera conoces. Intentas sabotear tu propia vida por un amor roto o simplemente no piensas con claridad y te haces daño a propósito. Debo parecerte muy tonta ahora, ¿verdad? Sí, mucho. Me pareces demasiado tonta. Siempre he sido así, nunca pienso bien las cosas, nunca tengo una opinión propia, por eso siempre acabo en manos de otros, y cuando ya no soy útil me abandonan. No importaba si era su tía, Pimpag o Apo, todos parecían verla de la misma manera y usaban su poder para obligarla a seguir sus deseos. Y si ella quería contraatacar, mantenerse firme o darles a probar un poco de su propia medicina, sabía que perdería. Sería un esfuerzo tonto, algo que ni siquiera valía la pena intentar. ¿Fue el fin de un amor lo que la trajo hasta aquí? Me dijiste que ibas a empezar a escuchar mis consejos, así que ¿por qué no te quieres? ¿Por qué no te valoras? Me quiero a mí misma, pero quiero más a mi madre. Mis decisiones en la vida nunca son fáciles, ni. Siempre que tomo una decisión tengo que pensarlo mucho, porque si me equivoco no seré la única que sufre las consecuencias. Mi madre también. La dama miró a su amiga, que observaba a la otra caminar hacia un destino no deseado, suspirando con resignación ante su terquedad y negativa a cambiar de rumbo. Ella sabía que su amiga estaba preocupada y quería que la reconsiderara. Pero a estas alturas ya todo había ido demasiado lejos, los planes de la boda estaban casi completos y todo estaba avanzando. No era el momento de hacer un berrincho de cambiar de opinión solo para decirle a su tía que no se casaría con el hombre que había elegido. No importaba lo que pasara, su boda con el señor Crick se llevaría a cabo pronto. Y entonces el día que Pindek había esperado durante tanto tiempo y planeado meticulosamente finalmente llegó. El día en que su hija, Lada, se casaría con el hijo de su amigo, sellando la unión entre las dos familias. La ceremonia tradicional china se celebró en el hotel del Grupo Guachara. Por la mañana se celebraría la ceremonia de compromiso y del té, por la noche el banquete para celebrar esta auspiciosa ocasión. Lada, ¿estás segura de esta decisión? Solo por esta vez, madre, solo por esta vez quiero que confíes en mi decisión. Siempre he confiado en ti, hija mía. Lada abrazó a su madre, encontrando refugio en su brazo, como si durante toda su vida solo hubiera tenido a su madre a su lado. A partir de ahora, aunque fueran solo ellas dos, solo creía que no sentiría que faltaba nada. O si algo hubiera que añadir a su vida, esperaba que fuera la felicidad de haber tomado esa decisión. Lada, tía Mon, ya casi es hora de la ceremonia. Mi madre me mandó llamarlas ambas. Sí, Wag, estoy lista ahora. No me retengas, guayo, tengo que llegar hacia Lada. Necesitamos un plan mejor, Apo. No tenemos invitación y no podemos entrar así como así. Pero Lada está a punto de comprometerse con ese hombre. No puedo esperar. Apo estaba frenética, no podía permitirse esperar más. Los nombres de Lada y Krieg estaban expuestos en la entrada del salón del baile del hotel de Mochara. Si no detenía la ceremonia a tiempo,
tiempo significaría que perdería a la mujer que amaba para siempre. Si nos atrapan antes de entrar, nos echarán de todos modos. Por eso dije que no llamáramos la atención para que pudiéramos entrar sin hacer ruido. Este es el plan más discreto que se me ocurrió, Kima. Para nada, guayo, somos 4 caminando una al lado de la otra, destacándonos. Los guardias de seguridad ya nos están observando y susurrando sobre nosotras. Antes de que pudieran entrar para detener el enfrentamiento, el viejo enemigo de Apple los había visto. Se acercó con varios guardias de seguridad, lo que hacía aún más probable que los echaran. Pimpag, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para ver a la Dan. Qué lástima, el equipo de Guachara no recibe a nadie de la familia Guatín, y menos a ti. Saquen a esta gente de recinto, no permitan que interfieran con la ceremonia. Suéltame, dije que me sueltes. No presiones, ¿de verdad quieres afrontar las consecuencias? Guayo, Hachi, no usen la fuerza, eso solo empeorará las cosas. Apo rogó a los demás que no se resistieran a luchar contra la seguridad. Si hicieras un escándalo, solo complicarían más las cosas. Cuanto más tiempo pierdan allí, menores serían sus posibilidades de detener la ceremonia. Apo, deja de manipular y engañar a mi hermana. La Hada se va a casar con un hombre respetable. Tú no eres la persona indicada para ella. ¿Y quién es realmente la que manipula a la Hada? ¿Su padre o tú? Lo sabe todo, porque si no lo sabe, me voy a asegurar personalmente de que lo sepa. Todos deberían saber que tú también estás lastimando a la Hada. Fuera todos de aquí y no vuelvan nunca. Pimpag, incapaz de discutir, o quizás con miedo de ser descubierto, se dio la vuelta y se fue. Apo lo miró fijamente. Gracias a él su plan había fracasado. Ahora entrar al salón de baile sería casi imposible. H acaba de darse cuenta. ¿Dónde está Rose? Ella solo se coló en la ceremonia sin ser notada desde el principio. H le dio a Dean 2 pulgares hacia arriba, impresionada por la rapidez del pensamiento de Rose. Al menos alguien había logrado ayudar a Apo. Poco después, Rose salió del salón del baile con aspecto tenso y trajo noticias urgentes. Adentro es un caos. Rose, ¿le pasó algo a la Hada? Sí, la no había desaparecido. Su padre está furioso y ordenó una búsqueda en todo el hotel, pero nadie la encuentra. Algunos de los invitados ya están buscándola. ¿Entonces la Hada se escapó de la boda? No puedo confirmarlo, Dean, pero creo que lo hizo. Apo dejó escapar un suspiro de alivio, pero no bajó la guardia todavía. Ella todavía no sabía si la Hada estaba a salvo y verdaderamente libre de ese matrimonio arreglado. Pero en el fondo no fue del todo inesperado. Apo todavía confiaba en que la Hada nunca haría algo que traicionara su propio corazón. Ella seguía siendo la misma persona radiante y brillante de la cual Apo se había enamorado. Apo, sí, ese soy yo. ¿Y tú quién eres? Soy Pimpag, el primo mayor de la Hada. Un placer conocerte. Podemos hablar en privado, llevo tiempo queriendo verte. Con gusto. Tengo mucho que discutir contigo también. La Hada, ¿me estás pidiendo dinero prestado? Sí, lo que le dije a mi tía sobre aceptar el matrimonio con ese hombre fue solo un pretexto para ganar tiempo y prepararme. Si me hubiera negado rotundamente, mi padre se había puesto furioso y nos habría echado de casa a mi madre y a mí inmediatamente. Pensé que no te rendirías tan fácilmente, pero no te preocupes. Encontraré un trabajo y te pagaré lo antes posible. Tengo algunos ahorros, pero no me alcanza para pagar el alquiler ni otros gastos. Así que quise pedir prestado para tener un respaldo. Ahora mismo el dinero no es lo más importante, la Hada. Lo que me preocupa es dónde irán tú y mi tía. ¿Cómo se mantendrán después de dejar la casa? ¿De verdad lo has pensado bien? ¿Has hablado con tu madre sobre esto? Sí, le conté mi decisión y esta vez mi madre dijo que respetara todo. Aceptó porque no quiere verme casada con alguien a quien no amo. La Hada decidió revelar ese secreto a Pimpag. Tras aparentemente aceptar seguir las órdenes de su tía respecto a la boda, aprovechó la oportunidad para visitarlo en la sede de Guachara, pero no para hablar de los preparativos de la ceremonia. En realidad quería pedir ayuda y consejos para llevar a cabo con éxito su plan y protegerse a sí misma y a su madre. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal.